Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer episodio sobre el podcast Astrología Esotérica para la Vida Diaria. Es un honor que estés de nuevo aquí conectando con esta sabiduría ancestral que tiene que ver con el esoterismo. Todos los miércoles compartiremos audios para que tanto tú como yo podamos recordar lo que es esencial y nos ayude a transitar los diferentes momentos por los que estamos pasando en nuestra vida personal y también colectiva. En estos últimos episodios hemos hablado del gran poder del cambio, en momentos como los actuales, donde todo tipo de seguridad se está poniendo en cuestionamiento y la incertidumbre es una de las energías con las que ahora tendremos que aprender a convivir. Me parece muy oportuno que podamos ver la energía del cambio de una manera totalmente diferente. Esto es así porque incluso para mí, antes de que yo pudiera acceder a esta maravillosa sabiduría, era muy difícil el cambio. De hecho, reconozco que tengo una cierta personalidad que le tiene miedo al movimiento o a las situaciones que constantemente se están convirtiendo. Así que en situaciones así me parece muy importante que alguien nos hable de manera diferente del cambio. Es algo de lo cual nadie ha mencionado durante nuestra educación y que siempre que hablamos de la incertidumbre o de lo desconocido, nos acercamos siempre con muchísimo miedo frente a este tipo de temas. El cambio es algo que, como hemos visto desde los primeros episodios, es una energía que crea la vida misma. Es la dinámica del movimiento constante. No hay nada que no se mueva y por ende no hay nada que se repita de la misma exacta manera. A veces creemos que estamos repitiendo situaciones, pero siempre es diferente. Incluso nuestro movimiento universal, los astros y los planetas se mueven siempre en espirales respecto de su centro, que a su vez tiene otros centros y a su vez tienen más centros. Y el mismo movimiento de nuestro planeta Tierra no puede repetir la misma trayectoria una segunda vez de la misma manera. Así que por el simple hecho de lo físico y notorio, nosotros simplemente no podemos volver a repetir un momento como este. El cambio es lo que nos permite realmente darnos cuenta de lo que está a nuestro alrededor. Y cada vez que tenemos la posibilidad de crear los cambios, es cuando nos sentimos vivos. Pero hay una enorme diferencia, es el cambio sucediéndonos, el cambio arrebatándonos lo que queremos, el cambio como una sensación traumática o difícil, o el cambio como una oportunidad consciente. Y de eso es lo que les voy a hablar en este capítulo del día de hoy. El día de hoy hablaremos sobre el sol y hablaremos sobre cómo integrar nuestra sombra. Cuando hablamos del sol, tenemos cierta idea de que solamente es luz, luminoso, es simplemente resplandeciente. Pero recuerden que la sombra nace también gracias a que existe la luz. Entonces, si no existiera la luz, lo más seguro es que no existiera como tal la sombra. En la medida en que nosotros podemos integrar nuestras sombras, es donde podemos sentirnos mucho más cómodos con la capacidad radiante de ser luz. A veces el conflicto ni siquiera tiene que ver con luchar con los miedos o luchar con las inseguridades. A veces, de hecho, el problema tiene que ver con asumirnos de manera diferente y, de alguna manera, em, nos asustamos con la posibilidad de ser radiantes, de ser realmente todo lo que queremos ser. Así que cuando en momentos actuales como en la energía colectiva está esta energía del cambio, ¿qué pasa si nosotros trabajamos sobre este arquetipo y empezamos a utilizar el cambio de manera consciente? Porque, por ejemplo, si tú estuvieras en este momento en una situación de la cual ya no quieres estar más, el cambio en realidad se convierte en una esperanza. Si tú estás aburrido de la vida que tienes,
si las situaciones que en este momento se presentan son difíciles, si la vida se ha vuelto tediosa o sientes una cierta sensación de inercia, el cambio ahí ya no se presenta como una amenaza, sino como la única posibilidad. A veces nos desesperamos, de hecho, de que el cambio no suceda. Entonces, básicamente el problema no tiene tanto que ver con el movimiento que trae el cambio, sino cómo yo asumo este cambio. Eh, Voy a tener una relación totalmente diferente cuando yo me acerco al cambio de una manera consciente para crear realmente el mundo que yo quiero crear. Esta es una esperanza que muy pocos realmente tienen en su interior. Pocos realmente creen que pueden transformar su vida. Pocos realmente creen que tienen el derecho y que se merecen vivir una vida plena y satisfactoria y realmente diferente a la que han tenido que vivir por mucho tiempo. Y aquí está el asunto con el sol, que nosotros no podremos vivir esta radiancia del sol, esta expresión magnífica del sol, hasta que no podamos integrar estas sombras que produce la misma luz. Es muy sencillo. En el momento en que integramos la sombra, mm, inmediatamente nos convertimos en luz. No hay dos situaciones que se estén oponiendo o que sean enemigas. Y a esto me refiero a que muchos de nosotros hemos llevado la mayoría de nuestra atención y la mayoría de nuestra energía en tratar de mantener lo mismo de siempre, incluso cuando eso mismo de siempre está agotado, está vencido, es doloroso, es agotador, cuando eso mismo nos trae más dificultades que bienestar. Pero tenemos tanto miedo a ese abismo de lo desconocido, de qué va a ser después de esto, qué va a ser si no es esto, que nos negamos a la posibilidad de crear un cambio. Cuando hablamos del cambio, acá estoy hablando incluso del cambio de modelo de pensamiento, es decir, lo que yo creo que es real en mi vida. De pronto siempre he pensado que a mí me gustan un tipo de personas y eso mismo me cierra a otras experiencias y eso mismo también me lleva a vivir el mismo dolor de manera repetitiva o a creer que la familia tiene que ser de una manera o a que lo perfecto tiene que ser de una cierta, en una ciertas, de ciertas circunstancias o en ciertos temas y de ciertas, con ciertos límites puntuales. Todo esto me ancla un poco a la inercia, a la incapacidad de crear el cambio, pero también a la ruptura de la esperanza de que mi vida pueda ser diferente. Y eso es algo con lo que eh, yo me veo en mi trabajo cotidiano constantemente, ah, viendo un poco las posturas que tengo que decirles también y confesarles, ha sido una de mis posturas por mucho tiempo. Es este convencimiento total de que la vida no puede cambiar, de que va a seguir siendo malo, de que va a seguir siendo grave, de que va a seguir siendo lo peor. Em, y nos estamos sosteniendo constantemente en ese tipo de pautas. La vida no nos puede dar otra cosa diferente. Y ahí nos reafirmamos y además ahí nos sobreidentificamos con nuestra realidad. Es por esto que para llegar al camino del sol, que ya les explicaré de qué se trata, tenemos que pasar antes por este camino de tinieblas y es integrar estas sombras. Integrar estas sombras tiene que ver con reconocer cuáles son estos modelos. Tenemos la personalidad que se apega a estos modelos pesimistas, nunca nada va a ser mejor. El escepticismo de por qué creería yo que algo va a cambiar o que algo va a mejorar, sí, evidentemente no. Está demostrado, además, a través de los años, que nada nunca mejora. O esta personalidad que se aferra en que todo es perfecto, todo es hermoso, todo es perfecto, todo es hiperoptimista y estamos en estos dos rasgos donde nos mantenemos escudados realmente de nuestras verdaderas sombras. Cuando se nos derrumban estas estructuras, ya sea del optimismo falso, del positivismo extremo y del el escepticismo y el pesimismo recalcitrante, ahí entramos directamente al corazón de nuestras memorias ancestrales y de nuestros mecanismos de defensa. Y empezamos a notar cómo todos los días con nuestra energía alimentamos esos mecanismos de oscuridad, esos mecanismos que nos mantienen limitados, esclavizados
incluso que pueden llegar a ser muy incómodos, pero que nos dan una sensación de familiaridad. Eso lo hemos visto en casa, eso lo hemos visto con nuestros padres, esto lo hemos visto en las diversas generaciones de nuestra familia y de nuestra cultura. Así no tenemos que romper tan violentamente el molde. Y ahí es donde sucede lo más maravilloso, porque es el momento realmente para ser creativo. Pero la mayoría tenemos mucho miedo de sumergirnos ahí. Es doloroso ver esas memorias, es doloroso ver cuánta energía le hemos apostado incluso a nuestro propio sufrimiento, a nuestra propia esclavitud, a esos modelos que son pequeños. Y no me estoy refiriendo solamente a lo que es negativo, también pueden haber modelos que son positivos, pero que se mantienen desde la inconsciencia. Y si se mantienen desde la inconsciencia, no nos pueden dar algo que realmente tenga que ver con la evolución o el trabajo personal. Es por esto que en el episodio anterior hablamos de Marte, porque es importante, incluso si es incómodo, romper con las estructuras que se han construido a través de mecanismos para mantenernos protegidos y resguardados. Dentro del propio mecanismo, cada cual va a tener su propio mecanismo muy peculiar y es muy único como una huella digital. Estos mecanismos nos aseguran pertenecer a la familia, a la cultura, a nosotros mismos, porque es lo que conocemos de nosotros mismos. Entonces, claro, desde ese lugar es cómodo seguir defendiendo la vida como la hemos vivido. Desde ese lugar es cómodo seguir argumentando con una serie de explicaciones hasta lógicas de por qué las cosas no van a cambiar, cuando el cambio es lo único que existe en nuestra vida. Entonces sí, el primer paso en realidad para hacernos más conscientes es pasar por ese abismo oscuro y reconocer esas construcciones que están basadas desde la separatividad, desde la dualidad, o sea, radicalismos de bueno o malo, que nos mantienen desconectados de nosotros mismos y de la vida, que nos mantienen anclados a mecanismos muy complejos de sobreprotección. Apenas siento que me amenazan, todas mis armas se disparan y todo ese tipo de cosas son importantes reconocerlas. Eso puede llegar a ser bastante incómodo, entender cómo nosotros armamos un complejo mecanismo que todo el tiempo estamos disparando desde la inconsciencia. Y por eso el papel de Marte es muy importante, porque Marte viene primero a romper. Rompe con crisis, rompe con movimientos fuertes, rompe con discusiones, rompe con confrontaciones, rompe con guerras. Todo esto nosotros siempre desde nuestro inconsciente lo tenemos vetado. No es bueno expresar lo que sientes, no es bueno crear una discusión, no es bueno crear una confrontación, no es bueno decir ya basta, hasta aquí, no es bueno poner un límite, no es bueno, por supuesto, la guerra, no es buena la violencia. Sin embargo, quiero que reconciliemos este arquetipo porque todo esto lo que genera es el movimiento de las estructuras falsas. Cuando la estructura falsa se cae, yo puedo entender cuál fue el plano de ingeniería desde donde me he basado y donde he construido toda mi vida. Y puedo notar cuáles son esos modelos cerrados donde yo estoy apostándole todo el tiempo mi mejor energía en cada momento a repetirlos una y otra vez. Es por esto que la vida no cambia mucho aparentemente, porque yo vuelvo a usar toda esa energía potencial de cambio y la vuelvo a invertir en ese mismo modelo de esclavitud. Y ahí es donde integramos la sombra. Es importante meternos con la sombra, reconocer esos lados oscuros que lo único que nos están diciendo es que el sol cada vez está más cerca. Porque cuando estamos en ese punto más oscuro es cuando podemos tener la certeza de que el sol llega. Cuando el sol llega, pasa algo bastante importante y es que ese nuevo arquetipo crea nuevos modelos. Pero yo no puedo crear un nuevo modelo si mis antiguos mecanismos están totalmente anclados en mi inconsciente, sin que yo pueda realmente ir a lo profundo y notar cómo estas estructuras se anclan en cimientos supremamente complejos para mantenerme en lo familiar. Familiar tóxico, familiar complejo, familiar doloroso, familiar difícil, pero familiar.
Ahora bien, he visto también casos donde pareciera ser que ya llegamos a esa luz, pero no es más que un disfraz para ocultarme de mis propias sombras. Es por esto que necesito hablar de esto en este episodio. Es importante integrar la sombra para llegar al sol. ¿Y cómo llego al sol? Reconociendo. Reconociendo todo este tipo de modelos, investigando, al fondo, yendo hondo. Puedes llegar a ser una época un poco compleja, una época que los alquimistas denominaban la época de la putrefacción. Eh, Todo lo que hemos dicho que somos nosotros y lo que hemos defendido tan arduamente se empieza a poner en una situación de transformación interna y nos estamos muriendo a lo que éramos. Ya de repente no sabemos cómo conectarnos con nuestras mismas amistades, no podemos conectar con los mismos modelos familiares. De hecho, perdemos de alguna manera la conexión con nuestro trabajo, nos sentimos un poco tristes, nos sentimos deprimidos, queremos tener más tiempo a solas, sentimos que los demás no entienden realmente el proceso por el que estamos viviendo o lo que estamos atravesando. Toda esa situación tiene que ver con esta noche oscura del alma, este momento de oscuridad totalmente fértil, donde yo abandono completamente lo que era y me arriesgo a hacer algo totalmente diferente. Esta noche oscura del alma puede ser tan difícil que la mayoría no va a querer cruzarla, así que lo más cómodo siempre será quedarme con los mismos modelos. Los modelos podrían ser si siempre me he movido, la quietud, de alguna forma la satanizo o la condeno. Si siempre me he quedado quieto, el movimiento lo satanizo y lo convierto en un conflicto o en el enemigo. Así, tiene que ver con estos modelos. Siempre ha sido así, así que lo nuevo me plantea una amenaza. Y esto es lo que nos pasa también con muchos de nuestros vínculos y muchas de las experiencias que nos da la vida, que nos altera el mecanismo típico por el cual nos hemos movido de manera familiar. Pero una vez atravesamos esa noche oscura del alma, realmente ese momento oscuro, que de hecho nos está hablando de que ya llega el amanecer, es cuando ahí puede surgir este sol. A diferencia de la psicología de Marte, que lo hablamos en el episodio pasado, la psicología solar está rebosante de confianza. Tiene una capacidad de conectar con la empatía que es real, no hace parte de una más de sus máscaras para ser amado o no ser abandonado, sino que genuinamente está conectado con un poder superior interno. La capacidad de conectarnos con este poder superior interno nos da una sensación de soporte que nos brinda una madurez y una inteligencia emocional, nos brinda una capacidad de conectarnos muy diferente con la vida. Dejamos de tenerle miedo a la vida y empezamos por primera vez a vivir, porque cuando me conecto con el soporte del sol, tengo una apertura y tengo una capacidad de confianza que nunca había tenido. Como confío, ahora puedo relajarme, cosa que tampoco conocía desde la muralla o desde la torre defensiva. Y como me puedo relajar por primera vez en la vida, puedo disfrutar. Disfrutar fundamentalmente quién realmente soy yo en esencia. Eso es lo más importante. Porque antes de hablar del trabajo, de las relaciones, de la pareja, estamos hablando que por primera vez entramos en contacto con nosotros mismos y las sensaciones de un gozo absoluto. Tenemos mucha más quietud mental, tenemos una capacidad de quedarnos callados y nos notamos que cada vez vamos teniendo cada vez más capacidades para guardar silencio, para no estar poniendo justificaciones o razones o explicaciones de bueno, malo y en contrastes de lo mejor o lo peor, sino que entramos en una conversación muy pura con nuestro ser interno, con nuestra profundo yo superior que nos habla de que al final todo viene de la misma naturaleza pura e inocente de Dios. Así que cuando entramos en unión con el sol es entrar en unión con nuestra esencia. Ya no somos lo que somos
por respuesta al entorno. Si el entorno le aparece, si el entorno le gusta, cómo hacer para que el entorno me ame, para que el entorno me acepte, para que el entorno me apruebe, sino que se convierte ya en una relación donde lo único que me interesa es conectar esencialmente con el propósito de mi vida, con ese propósito interno que tiene viva voz, que tiene un volumen inusual. Am, y desde ahí empezamos a conectar con absolutamente todo. Así que hay una sensación además de renuncia, hay una sensación donde yo no estoy controlando todo el tiempo. La incertidumbre ya no me incomoda, ya no es una amenaza, es simplemente las muchas maneras de Dios conociéndose a sí mismo. El cambio no es más que una manera en que la superconciencia se va conociendo a sí misma de diferentes formas y en diferentes mecanismos. Yo no tengo nada que temer. Desde este lado, estoy totalmente aferrada y resguardada porque el poder viene del interior, no viene del exterior. Cuando yo pongo toda mi fe y cuando pongo toda mi esperanza en lo de afuera, todo el tiempo estoy sintiendo que la vida me arrasa o que me arrastra, em, porque lo que hago es poner todo el poder en lo que yo no puedo controlar. Pero cuando yo vuelvo mi poder hacia mi yo superior y empiezo a reconectar con esa esencia que además es tan luminosa, me empiezo a sentir protegida como nunca me he sentido. Cuando empezamos a trabajar además con el sol, también va cambiando la relación que tenemos con el masculino. Una relación que además usualmente está herida. Nuestra relación con el masculino está impregnada de cómo fue nuestra relación inicial con nuestro padre, lo que nosotros interpretamos de cómo era nuestro padre o lo que nuestro padre nos dio. Pero si nos ponemos a pensar, nuestros padres biológicos son seres humanos que tienen sus propias limitaciones, son seres humanos que tienen dudas, miedos, inseguridades, son seres humanos que de pronto no quisieron ser padres, eh, que no supieron cómo ser mejores padres, que hicieron lo mejor que podían, pero a la vez no sabían qué estaban haciendo. Y cuando nos conectamos con esa energía, nos sentimos siempre como heridos, como que nos hizo falta un acompañamiento mucho más firme y un acompañamiento mucho más sabio. Y eso es lo que hiere usualmente la capacidad de conectar con el Padre Cósmico o con el aspecto masculino protector del universo. Eso es lo que afecta la capacidad de conectarnos con nuestro propio sol, con nuestra propia esencia. Así que cuando nosotros restablecemos esa nueva unión, ya no desde el modelo de la supervivencia, sino desde el modelo de la conciencia, empiezo a conectar con un Padre ilimitado. Y como es ilimitado y es infinito, ah, tengo todo lo que siempre he necesitado sin temor. No hay aquí entonces estas emociones del inconsciente colectivo como el miedo, la escasez, la miseria, la pobreza, la enfermedad, la muerte, el dolor, sino que me conecto con una fuente radiante de abundancia, de plenitud, de protección, de amor, de gozo, de cariño. Y ahí, como yo entiendo que ese enorme fuego viene dentro de mí, por primera vez me doy el permiso de ser realmente lo que quiero ser, sin pedirle la opinión a los demás, sin pedir permiso, sin tocar la puerta y pedir consejo de que creen que es lo correcto. Es muy diferente ser yo desde mis mecanismos de defensa, tratando de disfrazar una torre y ocultar mis vulnerabilidades, a ser yo desde una confianza interna óptima, am, donde yo por fin conecto realmente con quien vine a ser. Y ahí es donde vemos personas que son increíblemente genuinas, personas que radian por sí solas y que tienen un poder enorme que conmueve al resto de las personas. Eso es realmente el sol. A la vez que conectamos con este sol no puede evitar crear nuevos modelos. Es decir, también se va grabando en nuestro inconsciente esos nuevos modelos, pero estos modelos son de abundancia, son de expansión, son de merecimiento. Y aquí es donde nosotros podemos coger el cambio
y crear el cambio para transformar nuestra vida tal y como la queremos vivir. Ya no se trata del cambio cayéndome a mí, no es el cambio arrastrándome a mí, el cambio moviéndome a mí, quitándome lo que yo quería o negándome la posibilidad de ser feliz. Es ahora mi conciencia cogiendo ese poder del mismo cambio, ese poder dinamizador de Plutón, moviendo todos mis modelos, creando cosas totalmente diferentes, creando circuitos completamente nuevos y trascendiendo a los modelos familiares, culturales e históricos. Aquí ya no tengo ni siquiera que mirar hacia atrás y ver si es posible o es viable. Ahora yo tengo el derecho y tengo la posibilidad de crear la vida que yo siempre he querido crear. Pero para eso tenemos que confiar. Nuestro mayor obstáculo con este tipo de experiencias tiene que ver con nuestro escepticismo. Nos encantaría que alguien nos dijera que la vida puede ser bella y que nos merecemos vivir una vida bella y que es viable que la tengamos. Pero luego entra nuestro escepticismo y dice, bueno, pero ¿por qué me tocaría a mí una vida inolvidable? ¿O por qué me tocaría a mí una vida diferente? Si no ha sido la vida que han tenido mis padres o no ha sido la vida que han tenido mis abuelos o nadie que yo conozca ha tenido una vida así. Y ahí es donde entra el reto. Esto es un trabajo hacia el interior, no hacia el exterior. Mientras nos mantengamos distraídos, trataremos de estudiar más para ganar más, trataremos de buscar empleos cada vez más complejos de atender para poder eh, vivir o tener las oportunidades que queremos. Eh, Viviremos siempre en conflicto con nuestras parejas o nuestras amistades o nuestros vínculos familiares, tratando de acomodarnos a la vez que demandamos y exigimos desde nuestra propia soledad interior. Mientras nosotros no podamos restablecer esta relación con esta capacidad consciente de crear nuevas oportunidades, em, realmente no podremos coger esta herramienta del cambio y hacerla nuestra, llevarla hacia la conciencia. Estas dos caras del cambio son fundamentales. La primera rompe mis viejos modelos y la nueva herramienta, que es la del sol, me ayuda a crear esta vez modelos mucho más conscientes y mucho más claros. Pero para eso tengo que volver a restablecer la unión mía conmigo mismo y también mía con el cosmos, con mi propio poder. Recuerden que en www.astronomas.com encuentran muchísima más información. Allí se pueden suscribir al boletín gratis para que les llegue todos los meses la energía disponible del mes, para que podamos entrar en contacto con los poderosos arquetipos de la conciencia y vayamos de a poco transformando nuestra vida. Todos los miércoles tendrán aquí mismo un nuevo episodio, así que nos vemos la próxima semana. Les deseo una excelente semana y muchísimas gracias por acompañarme.